Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EBAU Química de Castilla-La Mancha del año 2024, convocatoria extraordinaria. La primera pregunta dice: la entalpía estándar de formación del butano, dióxido de carbono, agua líquida, son menos 124,7, menos 393,5 y menos 285,8 kilojulios mol respectivamente. Escribe las reacciones ajustadas correspondientes a los procesos anteriores. Bueno, pues son los procesos de formación de estas sustancias y se forman siempre a partir de sus elementos en estado natural. Sería, por lo tanto, 4 de carbono más 5 de hidrógeno para dar el butano, carbono sólido más oxígeno gas para dar el CO2 gas, hidrógeno más oxígeno para dar agua líquida. Y por último también nos piden la reacción correspondiente a la combustión del butano. El butano se quema con oxígeno y da 4 de CO2 y 5 de agua líquida. B. Calcula la entalpía de combustión del butano en esas condiciones. Siempre la entalpía de las reacciones, en este caso de combustión del butano, es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, pero cada una de estas entalpías multiplicada por el coeficiente estequiométrico de la reacción. Por lo tanto, aquí tendríamos 4 por la entalpía de formación del CO2 gas, más 5 por la del agua, menos la entalpía de formación del butano, menos 13 medios de la entalpía de formación del oxígeno. Recordar que la entalpía de formación de los elementos en su estado natural es cero. Y por lo tanto, la entalpía de reacción del butano, sustituimos estos datos y obtenemos el valor de menos 2878,3 kilojulios. Fijaros que viene en kilojulios. Es interesante recordar que la entropía viene en julios. Y por lo tanto habrá que hacer cambios de unidades cuando las dos magnitudes estén en la misma expresión. C. Calcula a partir de los datos siguientes la variación de entropía de la reacción, su variación de energía libre y determine si el proceso es espontáneo o no a 298 K. Bueno, pues como antes, la entalpía de esta reacción es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos multiplicada por sus coeficientes estequiométricos. Aquí lo conocemos todo y obtenemos un valor de menos 357 julios por Kelvin. Julios. Bueno, un inciso, la entropía sencillamente es una medida del desorden. Por lo tanto, si se produce una disminución de la entropía, significa que está favoreciéndose el orden en la reacción. Y nos piden también que calculamos delta G, la energía libre, la variación de energía libre. Sabéis que es igual a delta H menos T delta S y lo que decía. Esto hay que ponerlo en kilojulios o la entalpía, que es lo que he hecho, ponerla en julios. Por ello multiplicado por 1000. Menos temperatura por delta S nos da un valor de menos 2,77 por 10 elevado a 6 julios. Valor negativo, reacción espontánea. Segunda, sea la siguiente reacción redox, esta de aquí. Escriba las semireacciones de oxidación y reducción, por aquí andan. Señale claramente cuál es el oxidante y cuál es el reductor. El oxidante oxida, pero él se reduce. ¿Cuál se está reduciendo aquí? El nitrógeno. Fijaros que está pasando de número de oxidación más 5 a más 2. ¿Cuál es el reductor? El que se oxida, el cobre, que pasa de 0 a más 2. Reacciones redox. La oxidación de cobre a cobre 2 positivo más 2 electrones. El nitrato se transforma en NO. Esta diferencia de 2 oxígenos se compensa con 2 de agua y estos 4 hidrógenos con 4 protones. Compensamos las cargas con 3 electrones. Pero tiene que haber el mismo número de electrones cedidos que compartidos cedidos y captados. Por lo tanto, multiplico por 3 y multiplico por 2. Sumo. Y transformo en la molecular. El cobre es cobre. Los 8 protones son con 8 de nitrato. Y alguien puede decir, pero si son nada más que 8 de ácido nítrico. Si son nada más que 2 de nitrato, ¿cómo va a haber aquí 8? Bueno, donde hay 8, hay 2. El cobre se transforma en nitrato de cobre, el NO en NO y el agua en agua. Y listo. Y ahora casi siempre pregunta un apartado de estequiometría. Dice, calcule los gramos de cobre necesarios para obtener 10 gramos de NO. Bueno, con estos 10 gramos de NO vamos a calcular los moles. Y por estequiometría vamos a calcular los moles necesarios de Cu, de cobre. Y luego vamos a tener en cuenta el rendimiento. Bueno, pues los moles de NO, masa partido masa molar, 1/3. Moles de cobre, fijaros que nos fijamos en esta reacción, extraordinario. El número de moles de cobre, que es lo que quiero calcular,
será igual al número de moles de monóxido de nitrógeno, dividimos por su coeficiente estequiométrico 2 y multiplicamos por el coeficiente estequiométrico del cobre 3. Nos da 0,5 moles. Masa del cobre, si el rendimiento fuera del 100%, lo que necesitaríamos sería los 0,5 por la masa atómica 31,75. Pero como el rendimiento es solo del 75%, hará falta más masa. Y por lo tanto lo que hacemos es dividir por 0,75. Nos da un valor de 42,33 gramos de cobre. Son los que son necesarios para producir los 10 gramos de NO. 3. Una disolución acuosa 0,3 molar de ácido hipocloroso tiene un pH de 3,98. Calcule concentración molar de todas las especies en el equilibrio. Bueno, este es el equilibrio. El ácido da un protón al agua y se transforma en la base correspondiente, la base conjugada correspondiente, más iones hidróneo. Concentración en el equilibrio, C por 1 menos alfa, C alfa y C alfa. Siempre lo mismo. ¿Para qué nos dan el pH? Para calcular la concentración de iones hidróneo, que como es lógico es igual que la concentración de los iones hipoclorito. Y la concentración de ácido hipocloroso será igual a la inicial menos la que se ha transformado en iones hidróneo. Nos da un valor muy próximo a 0,3. ¿Por qué? Pues porque este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. Alfa, el grado de disociación, nos va a salir muy pequeño. Si me lo preguntan, que no lo sé. Sí, aquí está. Y por lo tanto la concentración en el equilibrio de ácido hipocloroso es prácticamente la misma que antes de la disociación. Aproximadamente 0,3. B. Grado de disociación, que ya digo que va a salir un número muy pequeño. La concentración de iones hidróneo es igual a C por alfa, pero es que sé la concentración de iones hidróneo y sé la concentración inicial de ácido hipocloroso. Despejo alfa, sustituyo, calculo y obtengo un valor de 0,00035. Lo que os decía, un valor muy pequeño. Valor de K sub A. Bueno, la constante de acidez es la constante de este equilibrio. Hipoclorito, hidróneo, hipocloroso. Y no tendría por qué haber hecho esto. Si sé todas las concentraciones. Pero bueno, como siempre, como los burros, como lo hago así casi siempre, pues nada, me tiro de cabeza a esta forma de hacerlo. Pero bueno, si lo hacéis de la otra forma, tiene que salir prácticamente lo mismo. Es decir, poner la concentración de hipoclorito y de hidróneo, que la sabemos, dividir por la concentración de ácido hipocloroso, que lo sabemos, y tiene que dar el mismo valor. A lo mejor baila algún decimal por los redondeos que hacemos en el problema. Y hasta aquí había acabado yo de hacer la pregunta. Luego, cuando estoy grabando el vídeo, me doy cuenta que falta esto, que falta K sub B. ¿Cuánto nos pueden quitar por eso? Pues algo razonable. ¿Sí? Algo que puede ser importante para entrar a una carrera, ¿no? Así que leer con detenimiento los exámenes. K sub A por K sub B, siempre igual a 10 elevado a menos 14 en disolución acuosa. Despejamos K sub B, lo conozco y obtengo un valor de 2,72 por 10 elevado a menos 7. Seguimos, el fosgeno es un producto gaseoso que se descompone en monóxido de carbono y cloro según el proceso este de aquí. En un recipiente de 250 mililitros, que habrá que pasar a litros, 0,25, si hay que hacerlo, se introducen 0,213 gramos de fosgeno. Podemos calcular, por lo tanto, los moles, que es lo que hacemos aquí. 2,15 por 10 elevado a menos 3. De manera que cuando se alcanzó el equilibrio, la temperatura de 27 grados centígrados, la presión era de 230 milímetros de mercurio. Fijaros que me están dando el volumen, temperatura y presión. ¿Para qué es? Evidentemente, ecuación de los gases. Y la única incógnita que me queda aquí es el número total de moles gaseosos. 0,0031. Bien, sé los moles iniciales que había de fosgeno. ¿Cuántos quedarán después de que se alcance el equilibrio? Habrán desaparecido X moles y se habrán formado X moles de CO y X moles de cloro. El número total de moles será 2,15 por 10 elevado a menos 3 menos X más X más X, es decir, 2,15 por 10 elevado a menos 3 más X. Pero esto es igual a 0,0031 y por lo tanto podemos deducir el valor de X, que resulta ser 9,5 por 10 elevado a menos 4. Bueno, como me piden el grado de disociación, es el tanto por uno de moléculas disociadas, es decir, X dividido por el número inicial de moles que hubiera.
X partido el número de mol inicial, 9,5 10 elevado a menos 4, 2,15 10 elevado a menos 3, 0,44. Evidentemente alfa nunca puede salir mayor de 1. B. Presión parcial de cada componente gaseoso en la mezcla. Bueno, pues si sabemos los moles, podemos calcularlo la presión dividiendo moles de la sustancia, moles totales dividido y multiplicado por la presión total. Es lo que hacemos aquí. Moles de la sustancia, dividís por moles totales y multiplicad por la presión total. La presión parcial del CO y del Cl2 es la misma. Presión parcial del fosgeno, moles suyos, moles totales, presión total, 0,117. Si sumamos las tres presiones parciales debe de darnos la presión total. C. Calcular los valores de K sub P y K sub C. Bueno, K sub P, presión parcial de los productos, dividido presión parcial de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos, nos da un valor de 0,074. Y esta ecuación que supongo que conocéis, pero la conocéis un poco diferente. Fijaros que normalmente ponemos K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. Como aquí nos piden K sub C, sería igual a K sub P dividido por RT elevado a incremento de N, o lo que es lo mismo, por RT elevado a menos incremento de N. Recordad que incremento de N es el aumento de moles gaseosos que hay en la reacción. Es 1, y como es menos delta N, será menos 1. Nos da un valor de 3 por 10 elevado a menos 3. 5. Escribe la estructura de Lewis y describe la geometría de la siguiente molécula usando la temperatura. La teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Cloruro de berilio, fluoruro de fósforo, nitrógeno y tetracloruro de carbono. Bueno, estas son las configuraciones de Lewis, o de Lewis, como queráis, o de Levy, como decíamos más antiguamente. Y las geometrías por aquí vienen. Esta sería lineal, esta sería bipirámide trigonal, esta es lineal, evidentemente, y esta es tetraédrica. Los ángulos vienen por ahí. Seguimos. Apartado B. Describa la hibridación del átomo de carbono de la molécula de eteno y de la molécula de metano. También teoría. Por aquí podéis detener el vídeo, leerlo. En el eteno, la hibridación es sp2. Y en el metano, la hibridación es sp3. Se produce siempre primero una promoción electrónica y luego se hibridan los orbitales para dar las distintas... este está un poquillo más abajo. Las distintas hibridaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta es sp2? Pues porque aquí hay un doble enlace. Por lo tanto hay que dejar un orbital 2p sin hibridar para formar el enlace pi del doble enlace. Aquí no hay doble enlace ni triple y por lo tanto enlace sigma todo, hibridación sp3. Pero bueno, ya digo que lo tenéis por ahí. Seguimos. 6. Explique la geometría. Explique si el compuesto CH3, CHL, CH3, es decir, el 2-cloropropano, puede presentar algún tipo de isomería espacial, geométrica, óptica, ambos tipos o ninguno. Pues ninguno. La geometría, la isomería geométrica tiene que haber o dobles enlaces o ciclos, que no hay. Y la óptica tiene que haber algún carbono asimétrico, es decir, con 4 grupos distintos. Y este carbono tiene 3 hidrógenos, este carbono tiene 3 hidrógenos, pero este que parece que es un candidato tiene cloro, hidrógeno, metilo y metilo, 2 iguales, y por lo tanto no puede presentar isomería óptica. B. Indica el tipo de isomería que presenta los siguientes pares de compuestos. Isomería cis-trans, geométrica, fijaros que hay doble enlace, y pueden ser este doble enlace cis-o-trans, este también cis-o-trans, son distintos. Y estos dos presentan isomería óptica. Estos son los dos enantiómeros de este compuesto. Cada carbono, bueno, este carbono tiene 4 sustituyentes diferentes, y este también y este también. Y si os fijáis, el de la izquierda y el de la derecha son imágenes especulares, como si estuvieran reflejados en un espejo. Son los dos enantiómeros. 7. Conociendo la solubilidad del iodato de calcio, calcule su producto de solubilidad. Este es el equilibrio. La sustancia sólida se disocia en los iones correspondientes, calcio y 2 iodatos. Concentración en el equilibrio S y 2S. Siempre multiplicamos la solubilidad por el coeficiente estequiométrico que tiene. La constante de este equilibrio, concentración de calcio por concentración de iodato al cuadrado, o lo que es lo mismo S por 2S al cuadrado, es decir, 4S cubo. Como conocemos S, sustituimos, calculamos y tenemos un valor de 7,0 por 10 elevado a menos 7. 8.
Para los siguientes grupos de números cuánticos, indique razonadamente cuáles son posibles y cuáles no. Bueno, pues evidentemente me tengo que basar en la regla de los números cuánticos. N puede valer desde 1 hasta infinito, L va desde 0 hasta n-1, es decir, depende del valor de n. M o m sub L va desde menos L hasta más L, es decir, también depende del valor del número cuántico secundario. Y S o m sub S siempre vale o un medio o menos un medio. Por lo tanto, la primera agrupación es correcto, no hay ningún problema. La cuarta también es correcta, no hay ningún problema. La segunda hay algo que está mal. El número cuántico secundario, L, no puede valer igual que N. Tiene que ser menor. Si vale 3, L podría valer 0, 1 o 2. No puede valer 3. Y la tercera agrupación tampoco es correcta. El tercer número cuántico, M o m sub L, puede variar su valor desde menos L hasta más L. Es decir, desde menos 0 hasta más 0. Es decir, 0. No puede valer 1. Anda, no he puesto por aquí apartado B. Ahora digo una cosilla. Para las combinaciones correctas, es decir, la primera y la cuarta, indique el orbital donde se encuentra cada uno de esos electrones. El primer número cuántico nos da el número del orbital. Sería el orbital 4 algo. Y el otro sería 2 algo. El segundo número cuántico es el que me indica el tipo de orbital. Recordar, si L vale 0 es S, si L vale 1 es P, si L vale 2 es D, y si L vale 3 es F. D, 2, 4, D, 0, S, 2, S. Y dice también que lo ordenemos en orden creciente de energía. Lo que más influye en la energía de los orbitales es el número cuántico principal, N. Aquí no hay ninguna duda. Entre el 4D y el 2S tiene mucha más energía el 4D. Y como ya he dicho, se me ha olvidado poner por aquí apartado B. Esto lo voy a corregir, evidentemente no en el vídeo, que no tiene ninguna importancia ese error. Pero como no me cuesta trabajo corregirlo en el blog, pues ahí lo tengo siempre actualizado. ¿Y este blog de qué trata? En este blog tenemos todos los exámenes en formato PDF de los exámenes que estamos colgando en el canal. Es decir, esto es un vídeo de un examen, pero en el blog tenéis todos los exámenes de cada autonomía conjuntamente en un archivo. En este archivo en el que estoy, selectividadjosecuenca.blogspot.com. Seguimos. 9. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. También teoría. Justificando su respuesta. Cuanto mayor sea el potencial de reducción de una sustancia, mayor será su carácter oxidante. Bueno, cuanto mayor sea el potencial de reducción, más tendencia tiene a reducirse. ¿Y quién se reduce? Los oxidantes. Por lo tanto, la primera es verdadera. La segunda. La reacción de una pila en condiciones estándar transcurre sin necesidad de una fuente de energía externa. Proceso espontáneo. Y yo digo, sí, verdadera. Pero no, porque me dice si delta G es mayor que 0. Y no, es cuando delta G es menor que 0. La primera parte de la afirmación es verdadera, pero la segunda es falsa. Y por lo tanto, en su conjunto, es falsa. Y último ejercicio. Complete en el cuadernillo las siguientes reacciones orgánicas. Eteno más bromuro de hidrógeno. Es una reacción de adición y se produce el bromoetano. Aquí tenemos el 1, 2, 3, el propan 1-ol con sulfúrico se produce una deshidratación, una eliminación para producir el propeno. Tercera, una reacción de combustión para dar CO2 y agua. La ajusto. Y por último, aquí tenemos una reacción de esterificación. Es una condensación, es decir, una eliminación de agua entre un ácido y un alcohol. Y se produce el éster correspondiente. 1, 2, 3, 4. Este es el ácido butanoico. 1, 2, 3. Este es el propan 1-ol. Y se obtiene el butanoato de propilo. Más agua, claro. Bueno, pues nada más. Fijaros lo que os decía. Aquí ya tengo el examen del 2023. Este ya está colgado en un vídeo. Pero en este archivo del blog tenéis todos los exámenes de los últimos años. De 7 u 8 o 10 años, no sé cuánto. Me parece que desde el 2017. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.